Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2G1G66-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual de este módulo número 2. Mucho gusto para aquellos y aquellas que ven esta grabación porque no hay alguien en tiempo real, así que por ahora vamos a seguir con la grabación de lo que corresponde este espacio. Esta tercera semana comenzó desde el pasado 16 de septiembre, es decir, el día lunes. Hoy ya es 18 y esta semana va a finalizar el próximo 22 de septiembre, que va a ser el día domingo, para que vayamos teniendo en cuenta esas fechas para organizarnos para la entrega de los trabajos. También recuerden, por favor, que ya es miércoles, así que cada miércoles y cada viernes tienen un espacio con su asesor o asesora. En este caso, por ejemplo, con el módulo número 2, bueno, su asesora soy yo, pero recuerden que para futuros módulos se irán teniendo espacios abiertos en los mismos días, a menos que haya algún cambio que ya les informarán sus asesores. Avanzo. La secuencia de trabajo para el día de hoy es primero una bienvenida, después un objetivo, revisión de actividades de esta semana y las dudas y comentarios que lleguen a surgir en caso de que tengamos personas en tiempo real de sus compañeros y compañeras que pudieran ingresar para llevar a cabo dichas preguntas. Avanzamos con el objetivo. El objetivo como tal de este espacio es que podamos intercambiar distintos puntos de vista. Estos puntos de vista, recuerden que van relacionados con que podamos construir de manera colectiva lo que es la resolución de dudas, que podamos ir incluso aportando algún recurso que pudieran tener en caso de que lo tengan, por supuesto, eso no es como tal obligatorio, pero sí hay algo importante que hay que recordar y esto es que para ingresar a este espacio hay que tener en cuenta la participación activa, es decir, que
lo más recomendable es que pudieran revisar los contenidos, actividades del módulo y también las videosesiones que tienen cada viernes con sus ADC, ya que esto nos permite como tal tener una idea de lo que lleva esta semana, porque ya es miércoles, ya llevamos, bueno, hábiles como tal son casi 2 días, pero sí es importante que vayamos midiendo nuestros tiempos porque, bueno, ya estamos en la tercera semana. Esto significa que después de esta ya viene la última y vamos a ir cerrando módulo. Ahora avanzo. Las reglas de comunicación virtual, recuerden que las tenemos para que justamente permitan mejorar la comunicación en lo que respecta a cada uno de estos espacios y que todos y todas podamos participar sin que nos vayamos a interrumpir, que no tengamos como tal ese riesgo de interrumpirnos. Especialmente si hay algún compañero o compañera que después de llevar a cabo o mientras está llevando a cabo una participación, si lo interrumpen, como que se le olvida, porque de repente, o bueno, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, que si estoy diciendo algo y de repente me desenfoco de lo que estaba diciendo, se esfuma, digámoslo así. Por lo cual va a ser bien importante que tengamos aquí bien presente estas reglas de comunicación. Como tal, esta plataforma nos permite hacer algo y esto es utilizar esta herramienta que es la de participar, que está en la parte de arriba, que es una manita, bueno, ajá, como tal, una mano, y eso como tal nos va a ayudar mucho a que podamos llevar un orden de, repito, nuestras participaciones. Antes de encender su micrófono, entonces ahí les voy a pedir que si quieren llevar a cabo una participación, no enciendan directamente su micrófono, sino que antes de le den el clic en donde está la herramienta de participar y ya entonces cuando yo les indique ya podrán llevar a cabo su participación. Antes procuren de que no sea así para que, repito, no nos vayamos como tal a interrumpir en nuestras participaciones. Así que ahí está. Voy a avanzar.
Tenemos a continuación la tabla de los contenidos. Esta tabla de los contenidos nos permite como tal que podamos visualizar cómo vamos en lo que respecta a esta semana. Es decir, ya para lo que es esta tercera semana, ya vamos un poquito más de la mitad, entonces ya llevamos 2 unidades completas revisadas. Ustedes igual ya entregaron sus actividades en lo que respecta a esas 2 primeras semanas, y al llegar a esta tercera semana, repito, ya vamos a un poquito más de la mitad. Por dicha razón, vamos a ir ya no cerrando como tal con el módulo, sino más bien cerrando con los temas, porque si alguno o alguna de ustedes recuerda, al inicio les mencionaba que este módulo solo contiene 3 unidades, pero contiene 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos durante la cuarta semana? No vemos una unidad como tal, sino que se retoman las unidades de las 3 primeras semanas. Por ende, esta unidad que tenemos para esta tercera semana ya es la última que tenemos durante todo el módulo, por lo cual sí va a ser bien importante que antes de llevar a cabo sus actividades, revisen lo que es cada uno de los recursos que componen esta tercera unidad, porque son nuevos temas que sí están perdón, son temas que están relacionados con las 2 semanas anteriores, pero que finalmente tenemos que revisar para que nos demos una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de nuestras actividades. Entonces, ahí les sugiero como tal que puedan revisar cada uno de estos recursos, repito, de estos temas de esta unidad. Ahora sí, voy a avanzar, pero antes de ello, Elsa, Wendy, ¿alguna de las 2 quisiera compartir cómo va con sus actividades? Ya sea que vaya a comenzar a revisar, que aún van a comenzar recién. ¿Alguna participación, por favor? No es obligatorio, solamente pregunto. Si quieren hacerlo, levantan ahí la manita. Ok, Wendy, te escucho. Buenas tardes, asesora y compañera. Eh, yo todavía voy a empezar a hacer las actividades integradoras, que son la del relato y la reseña. Todavía no he revisado en sí como tal cómo es, pero más o menos me doy una idea. Y creo que hasta ahí voy apenas. Ok, muchas gracias. Y Elsa, te escuchamos. Hola, asesora, buenas tardes. Y compañera Wendy, buenas tardes. Yo pues ya revisé los recursos. eh, ya estoy iniciando la actividad número, es la 5. Y si tengo dudas, ¿las puedo compartir de una vez o me espero? Si quieres, menciónalas para que las tenga presentes a lo largo de lo que es la actividad. Puedes hacer eso o menciono ahorita lo que es el propósito, porque es lo que voy a hacer, y después voy a mostrarles la actividad. Entonces, como prefieras. Si tienes dudas Ok, concretas. Ujú. sí, bueno, yo tengo dudas en la actividad 5 respecto al cuadro. No sé exactamente qué es o sea, entiendo las preguntas que me piden, pero como que me cuesta un poquito de trabajo como poder plantear lo que tengo que escribirle. No sé si me podría dar una orientación sobre eso. ¿Me puedes repetir tu pregunta? La verdad no comprendí muy bien. Es que en la actividad 5, cuando nos pide en el primer paso, que es elaborar la tabla, dice tema sobre qué quieres escribir. No entiendo si tengo que poner el nombre o el título del texto del que voy a escribir o es como un tema sobre ese mismo texto, pero que yo quiera abordar. Ok, ya entendí. Sí, justo es lo segundo que mencionaste. A lo largo del texto que tú hayas elegido, se tocan distintos temas. Entonces,
Para elaborar la actividad integradora 5, primero, después de haber leído la lectura, claro, ya es cuando vas a elegir un tema. De todos los puntos que toque ese texto, tú vas a elegir uno, es decir, en cuál te vas a enfocar. Eso es lo que vas a colocar ahí, es decir, sobre cuál vas a escribir. Ah, muy bien, asesora, muchas gracias. Sí, esa era una de mis dudas. Vale, sí, por nada. ¿Quieres compartir alguna otra? No, por el momento no. Gracias. Por nada. Ok, entonces, recuerden ustedes que están viendo esta grabación en este momento, por favor. Es importante que si tienen alguna duda me la pueden enviar a lo que es el correo o a lo que es la mensajería, porque justamente estas van a permitir que vaya quedando más claro en lo que respecta a lo que es cada una de sus actividades. Es decir, que puedan como tal finalizar sus actividades. De repente parece que son dudas muy chiquititas, pero es mejor poder resolverlas antes de que empiecen con su actividad, porque de lo contrario se van quedando como que dudas y no podemos avanzar con dicha actividad. Así que les sugiero que me las envíen. Porque, bueno, ahorita, por ejemplo, sus compañeras tienen esta oportunidad de preguntar ahorita, pero ustedes que están viendo esta grabación, como tal, no están en tiempo real, entonces solo envíenme las preguntas por el correo o la mensajería. Ahora avanzo a lo que es el propósito de la unidad número 3. El propósito de esta unidad número 3 es que cada uno de ustedes y cada una de ustedes pueda producir dos tipos de texto particularmente. Uno es una reseña y dos es un relato, porque ambos van a retomarse, repito, para igual la semana de integración, que es la siguiente. Por supuesto que es necesario primero que se comprenda qué es una reseña y qué es un relato para poder elaborarlos, y es por ello que se les solicita que antes de realizar sus actividades puedan revisar sus recursos para que estos temas queden claros. De igual manera, vamos a seguir ocupando la lectura analítica que justamente tenemos de la unidad número 2, que fue la de la semana pasada, leer y escribir para aprender, y que a partir de ello podamos realizar una crítica ante los textos que se nos presentan para esta semana. Vamos a continuar con la lectura, o bueno, continuamos con esta lectura y por supuesto vamos a seguir haciendo o más bien utilizando lo que son las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, porque esto nos va a permitir justamente favorecer dicha comunicación. Y por supuesto que todo esto que estemos aprendiendo sea aplicado en distintos ámbitos de nuestra vida, no solamente el académico, que sería Prepa en línea CEP, sino también en el personal, en el laboral, entre otros más. Así que voy ahora a presentarles lo que es mi pantalla, ya que en la misma como tal tengo lo que es el relato, que es la actividad integradora número 5, es decir, la primera de esta semana, para que vayamos revisando qué es lo que van a entregar. Me indican, por favor, en cuanto puedan visualizar.
Sí, Wendy. Ya se ve, asesora. Solo era para... Gracias. Vale, entonces me indican que ya se puede visualizar. Como tal, esta es la actividad integradora 5, es la de el relato, es la primera de esta semana de las actividades integradoras. Y como tal, el tema principal en el cual va a basarse esta actividad es en el relato, porque vamos a recordar que una historia se puede contar de distintas maneras. Y en esto es que de repente puede acontecer una sola historia. Por ejemplo, recordando que mañana es 19 nuevamente de septiembre y que cada año hacemos un simulacro que viene desde que hace años ocurrió un sismo. Entonces, ese hecho para una persona a lo mejor lo pudo vivir de una manera y lo puede contar, pero otra persona que vivió lo mismo lo puede contar de manera diferente. O incluso si esta persona, pongámosle Ana, vivió el sismo en la Ciudad de México en un último piso y cuenta esta historia a sus compañeros de trabajo. Y todos estos compañeros, a su vez, le van a contar a su familia la historia que les contó Ana. Cada compañero puede ir relatando la historia de diferente manera, es decir, no van a utilizar exactamente las mismas palabras de Ana en este ejemplo, sino más bien que alguno a lo mejor se va a enfocar en cómo se sintió Ana, cómo les contó que se sintió. Otra persona a lo mejor va a contar la parte en donde Ana cuenta acerca de los daños que tuvo su vivienda. Y a lo mejor otra persona se va a enfocar en todo el daño que sufrió el edificio en general que contó Ana. A lo mejor otra persona se va a enfocar en todo lo que hizo Ana en el día y que no pensaba que iba a ocurrir eso del sismo. Entonces, esto es más o menos en lo que se basa el relato, es decir, son dos textos los que nos presenta esta actividad en los cuales vamos a basarnos para hacer este relato, pero como tal, vamos a tener primero que leer dichas historias. ¿Por qué? Porque justamente, si bien un relato puede basarse en cualquier tema, para esta actividad sí vamos a basarnos en dos, incluso textos que igual y leyeron ya la semana pasada, que son los textos literarios que se nos presentaron para la actividad integradora número 3. Entonces, esto nos va a permitir explorar nuestra creatividad para poder expresarnos, para poder contar, para justamente invitar a otras personas a leer para que podamos expresar desde nuestra manera en que estamos escribiendo. Denme un momento, por favor. Ay, perdonen la interrupción. Bueno, les mencionaba como tal, entonces esto nos va a permitir mucho para que si bien comenzamos con distintas lecturas, ahora también lo que vamos a retomar es la escritura para poder expresarnos. Ahora, el propósito de nuestra actividad como tal es que cada uno y una de ustedes pueda elaborar un relato oral y uno escrito, porque justamente vamos a trabajar estas dos maneras de comunicación principales que tenemos, la escritura y la oralidad. Ahora, como tal, vamos a retomar los textos literarios. Les mencionaba, estos textos pudieron y tuvieron la oportunidad también de seleccionarlos. Incluso ustedes pudieron ocuparlos para su actividad integradora 3, que fue la de selección de textos e ideas aplicables. Lo que necesitan para llevar a cabo su actividad es, uno, escribir un relato. Dos, redactar con buena ortografía. Tres, organizar su tiempo para redactar textos. Y cuatro, utilizar herramientas para grabar voz o video. Recuerden, no hay que quedarnos en el que entregaré porque es como un resumen de lo que vamos a entregar, entonces nos vamos al cómo lo realizaré.
Primero, vamos a imaginar que somos videoblogueros, es decir, que ustedes lo son, y son booktubers, que son las personas que suben videos a la plataforma de YouTube y que leyeron un libro o un cuento que les gustó mucho y que se los van a recomendar a sus seguidores. ¿Para qué? Para que sus seguidores también lo quieran leer. Ustedes van a decidir cuál de esos dos libros van a leer, o cuentos, mejor dicho, El Principito o La Noche Boca Arriba. Esa ya es decisión de ustedes. Una vez que ya hayan decidido cuál de los dos, entonces van a imaginar, repito, que van a retomar ese cuento para hablarles a sus seguidores y seguidores en su próximo video o podcast. ¿Para qué? Para que ellos también puedan disfrutar esa lectura que ustedes hicieron. Pero antes de elaborar ese video o audio, primero van a escribir. Entonces, para escribir ese relato, van a retomar esta tabla que aparece aquí, que es el primer elemento. Vamos a ir a un nuevo documento de Word, vamos a abrir un documento en Word y vamos a colocar esta tabla. Lo primero que le vamos a agregar es el tema. El tema es sobre qué queremos escribir. Es decir, ustedes van a leer primero el libro justamente y después de haberlo leído, entonces ya es cuando van a decidir cuál tema van a retomar para escribir. En el segundo, que nos dice título, ustedes van a nombrar a su escrito, porque recuerden, los dos cuentos son uno, El Principito, y el segundo es el de La Noche Boca Arriba, pero no ese es el título que le van a poner. Ustedes van a tener esta creatividad de crear justamente un nuevo título para su relato. Y ese es el que van a colocar en este apartado, en el título. Después nos pide un narrador. Ese narrador es justamente en qué persona lo van a narrar. Ahora, después de lo que han revisado, alguna de las dos, ya sea Elsa o Wendy, podría mencionar cuáles son los tipos de narradores que existen. Wendy, te escuchamos a ti primero, por favor. Creo que uno de los narradores que existen es en primera persona, en segunda y en tercera. Vale, muchas gracias. Elsa, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, yo revisando los recursos, eh, específicamente en el apartado, bueno, en el recurso que dice pasos para elaborar un relato, yo apunté que, bueno, menciona sobre un narrador omnisciente o tercera persona. Esa sería mi respuesta. Gracias. Sí, justamente a esta primera persona, segunda persona y tercera persona, que también es conocido como omnisciente, ¿vale? Entonces tenemos tres tipos de narradores. En esta parte justamente de nuestra actividad es en donde nos pide cómo vamos a narrar, porque justamente elegir un narrador también nos permite darle forma a nuestro texto. Así que lo tercero, perdón, que vamos a seleccionar es en qué persona se realizará la narración. Y ahí vamos a colocar si es en primera persona, en segunda persona o en tercera persona o omnisciente. Y después vamos a dar inicio, es decir, con qué frase vamos a iniciar. Pueden comenzar con una frase, ahí ya ustedes van a decidir cuál es la que van a ocupar, ahí también dependiendo de la manera en la que vayan a relatar. Y ya después que ya tengan toda esta tabla, entonces ya van a escribir su relato. ¿Por qué? Porque estos cuatro elementos que ocupamos aquí nos permiten tener una guía de qué relato queremos lograr. Una vez que tenemos este relato escrito, ya vamos a utilizar la herramienta de comentarios. Aquí es en donde con los comentarios vamos a marcar cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es el cierre, ya que estos nos van a permitir
ir colocando en el texto que ya escribimos que sí está cumpliendo su función. Hay que recordar que estas tres partes sí o sí tienen que ir dentro de nuestro texto. Entonces, si podemos identificarlas a través de los comentarios, nos va a permitir mucho más saber cómo es que estamos creando este texto. ¿Por qué? Porque de manera anterior ya leímos varios textos, ya encontramos su estructura, sus componentes y ahora nos toca a nosotros y nosotras retomar esos elementos para hacer nuestro propio texto, que en este caso es un relato. Ahora, después de haber colocado lo que es introducción, desarrollo y cierre, vamos a agregar pistas. Recuerden que un relato tiene que ser bastante llamativo, es decir, vamos a mantener la atención de la persona que está ya sea leyendo nuestro relato o escuchándola. Así que estos elementos van a permitir llamar esta atención, van a mantener la curiosidad de la persona que esté escuchando o leyendo porque justamente esa es parte de la intención de un relato. Y es lo que vamos a ir colocando. También algo que permite un relato es que la persona como tal tenga pistas. ¿Estas pistas para qué son? Estas pistas nos permiten darnos una idea de qué es lo que va a pasar. Es decir, a ver, denme un momento, por favor. Ok, perdón por la interrupción. Mencionaba, las pistas también nos van a permitir como tal adivinar o más bien darnos una idea o suponer como tal como el final en el cual podría terminar algo. Puede pasar mucho o se nos da bastante en películas o en series en donde hay algún tipo de misterio que nos vamos haciendo hipótesis o suposiciones o teorías en qué podría terminar o cuál podría ser el final. Entonces, esto es lo que nos va a permitir como tal lo que es esto que son las pistas o los indicios. Y bueno, aquí nos incluye como tal un video que nos indica, ay, perdón, se selecciona además, que nos indica como tal cómo utilizar los comentarios en Word, porque es lo que vamos a ocupar. Después nos pide analizar el relato. El relato, como es escrito, recuerden que la ortografía nos da muchísimo de elementos para que la persona que lo esté leyendo pueda tener mayor comprensión lectora. Entonces, es lo que vamos a revisar en nuestro texto, es decir, que la ortografía sea correcta. Un ejercicio que se sugiere es que le lean el relato a otra persona y que después le pregunten a esta persona qué es lo que comprendió. La persona les va a dar su respuesta y ahí es en donde ustedes van a tener súper presente, ok, si es comprensible lo que estoy escribiendo o no, y si deben llevar a cabo correcciones o no.
Ya cuando se tiene la primera parte, que es el relato escrito, van a pasar a la grabación. Ojo, les está pidiendo audio o video, ¿vale? Entonces, no tienen que hacer audio y video, ustedes deciden cuál de los dos les es más factible a ustedes. Y entonces, ya una vez que decidan si audio o video, van a realizar el relato oral. Este relato oral les va a permitir como tal trabajar la oralidad, que son las características que vimos en la semana pasada, con los temas de la semana pasada y desde la primera semana incluso. Ahora, ¿cuáles son las características que debe cumplir como tal? Debe durar máximo 3 minutos, ¿vale? Ahí tiene el tiempo. Una vez que ya lo tengan listo, van a subirlo a Drive, por ejemplo, y van a obtener una liga. Recuerden que se puede obtener una liga. Esta liga como tal tiene que ser pública o al menos compartirla para personas de prepa en línea CEP. ¿Por qué? Porque si la ponen privada o incluso si, por ejemplo, comparten un video a través de YouTube, pero lo ponen privado, no voy a poder ni visualizar ni escuchar. Por ende, no podría evaluar esta parte de la oralidad en lo que respecta a este relato. Así que verifiquen que sí se mande hacia su archivo correcto y que pueda visualizarse y escucharse en caso de que sea video o que si es audio que únicamente se escuche, pero que sí pueda como tal ser abierto, ser revisado como tal. En el punto número 6 ya nos pide escribir un párrafo. Este párrafo tiene que ir de entre 5 y 10 líneas. Ahí vamos a escribir cuáles son las diferencias que encontramos a relatar de manera oral y escrita y cuál fue la más fácil. Ahí ustedes van a escribir de acuerdo a la experiencia que tuvieron con esta actividad. Y listo, habrán terminado con esta actividad integradora número 5. Van a guardarla con esta nomenclatura que es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M2, S3, A y 5. Y listo, habrán terminado con esta actividad. ¿Alguna duda antes de que pase a lo que es la actividad integradora 6? Sí, Wendy. Disculpe, asesora, lo que dice de los comentarios marcados en Word va a ir hasta abajo, hasta el final de la actividad, después de realizar la tabla y el relato como tal. Los comentarios que se agregan en el relato escrito. Entonces van a lo largo del relato. ¿Sí, Wendy? Ok, asesora, gracias. Sí, por nada. Elsa, te escucho. Elsa, te escucho. Eh, mi duda es sobre el punto número 3, que dice, una vez escrito tu relato, señala en él con la herramienta de comentarios lo siguiente. Elementos de tu relato que permitan al lector asombrarse. Esa parte es nada más indicar en dónde estoy metiendo o escribiendo la parte de asombro. Sí, justo en qué parte del relato estás escribiendo o agregando esos elementos. De acuerdo. Y la verdad me está costando un poquito redactar.
¿Algún ejemplo de alguna, o sea, cómo puedo introducir eso del asombro? Es decir, ¿qué vas a agregar tú en tu relato que permita que yo, es decir, porque voy a ser yo quien lo lea, me asombre? Por ejemplo, piensa, es que ahí va a depender, porque va a depender del tema que elegiste, va a depender del libro que seleccionaste, de la lectura que ya llevaste a cabo, del narrador que estás ocupando. Eso va a permitir que en el momento en el que tú estés escribiendo le añadas un elemento, que cuando yo lo lea diga, no me esperaba esto, o, como tal, esta parte suena como que me está asombrando, como que es algo nuevo, que me genera curiosidad, que me genera interés. Entonces ahí sí ya va a depender de cómo lo escribes tú, porque este ejercicio, como es muy creativo, es ahí en donde tú vas a poder explorar estas habilidades para poder escribirlo y después para poder comunicarlo con tu voz, porque en ocasiones para algunas personas con el tono de voz que emplean o con el volumen que emplean, les permite más explorar esta habilidad para poder contar algo y que la otra persona al escucharlo se asombre. Pero hay personas que con escribirlo pueden lograrlo. Entonces es acá donde te toca explorar, en este caso, a ti, con tu texto, con tu escritura también y con la oralidad. Gracias, asesora. ¿Le puedo decir otra duda? De la actividad 5 sí. El audio es, lo debo, o sea, la narración que voy a hacer en el audio o video es literalmente leyendo lo que escribí, ¿verdad? No. ¿No? También tengo Mm, como que dar como una explicación o algo así. Es que recuerden que cuando trabajamos con la oralidad, no se trata de leer. Si recuerdan el relato sobre la historia de su vida, que fue el número 2 de la semana uno, no sé si lo recuerdan, ahí ustedes escribieron pero no leyeron como tal, o bueno, la mayoría no leyó, hubo algunos que sí. ¿Por qué? Porque la oralidad lo que nos permite es ser expresivos, es decir, cuando alguien les pregunta algo de, oye, ¿cómo te fue en tu día? Y ustedes responden, no tienen un guión de cómo les fue en el día, sino que lo van contando. Ah, pues fíjate que en la mañana iba caminando y me subí a la ruta. Cuando iba a pagar me di cuenta que no llevaba mi cartera. Entonces me tuve que bajar, pero cuando me iba a bajar, o bueno, cuando ya me había bajado, me di cuenta que sí la llevaba, pero iba en la parte trasera de mi pantalón. Entonces, como tal no tenemos un guión, sino que vamos contando de acuerdo a cómo va surgiendo. Así que este ejercicio es lo que nos va a permitir, como tal, explorar nuestra creatividad para contar algo. ¿Me explico? Sí, asesora, muchas gracias. Entonces, a continuación les voy a presentar la actividad integradora 6. Igual me indican, por favor, en cuanto ya puedan visualizarla. Solo denme un momentito.
¿Aún no se puede visualizar? Sí, Wendy. Ya se ve, asesora. Gracias. Vale, entonces, como tal, llegamos hasta esta parte en la cual tenemos la actividad integradora 6, que es la segunda actividad de esta semana. Vimos o retomamos el tema de del relato y ahora es la reseña. La reseña como tal nos va a permitir llevar a cabo una valoración. ¿Una valoración de qué? Prácticamente de todo, desde un libro, una película, un concierto, un hospedaje, comida, música. Entonces, todo esto es lo que nos va a permitir llevar a cabo un juicio valorativo, siempre y cuando podamos sustentar el juicio o la crítica que estamos llevando a cabo. Así que esto nos va a permitir trabajar con lo mismo. El propósito de esta actividad es que ustedes puedan elaborar una reseña crítica del tipo comparativo. Por eso se les sugiere que revisen recursos antes de elaborar su actividad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la reseña va a haber de distintos tipos. Entonces, particularmente para esta actividad es reseña crítica comparativa. Lo que necesitan para llevarla a cabo es, uno, identificar cuáles son las ideas principales y secundarias de un texto. Aquí también nos van a poner textos para poder leer. Dos, utilizar los elementos de una reseña. Tres, redactar con buena ortografía. Cuatro, asociar los datos e ideas de los textos leídos a una opinión, es decir, la de ustedes. Y cinco, organizar su tiempo. ¿Por qué? Porque sí van a requerir de tiempo para llevar a cabo esta narración. ¿Qué es lo que van a entregar? Bueno, nos vamos a cómo lo realizaré. Paso número 1. Para actividades anteriores nos daba a elegir entre varias lecturas. Para esta lectura no vamos a elegir, vamos a leer los dos textos. ¿Cuáles dos textos? El primero se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Fue publicado por El Universal y escrito por Pedro Villacaña en 2017. El segundo artículo se titula Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Fue publicado en el CONACYT y fue escrito por Montserrat Muñoz en el 2017. Ambos textos tienen un enlace, un link para que puedan ingresar. Como ven, aquí está el primero y aquí está el segundo. Solo tienen que darle clic para que puedan ingresar. Ahora, y como tal, vamos a analizar estos textos, incluyendo aciertos y deficiencias. ¿Cómo? Primero vamos a ir leyendo. Recuerden que para este momento ya tenemos distintas técnicas de comprensión lectora. Son las que vamos a aplicar para elaborar nuestra actividad. Y entonces, primero vamos a ir a nuestro Word o un procesador de textos. Vamos a abrir un nuevo documento y vamos a insertar una tabla. Esta tabla debe contener 3 columnas y varias líneas. En la primera columna vamos a colocar los elementos de análisis. Son varias preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? 8 preguntas. Entonces, en total serían 3 columnas y 9 líneas para nuestra tabla. En estos elementos de análisis nos va a hacer varias preguntas. Para la segunda columna vamos a colocar el título del primer artículo, es decir, Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Y para lo que es la tercera columna vamos a colocar el título del segundo texto, es decir, Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Entonces, como ya para este momento ya leímos ambos, entonces lo que vamos a hacer es explicar primero la introducción del primer texto y luego la del segundo texto. Después el desarrollo del primer texto y luego del segundo texto. Después la conclusión, primer texto, segundo texto. Vamos a considerar o vamos a pensar si el título que agregamos es adecuado o no para lo que leemos, para lo que leímos, mejor dicho, y vamos a poner sí, no, ¿por qué? Después nos está preguntando si el lenguaje que empleamos es comprensible y correcto. También nos pregunta por qué, porque no se trata de colocar solo sí o no, sino más bien de dar una fundamentación, una explicación de lo que estamos diciendo. Después nos pide si
cada uno de los textos está utilizando datos para sustentar la información, es decir, si tiene porcentajes, si tiene estadísticas, gráficas y cuáles son. Y también vamos a hacer lo mismo. Después nos pregunta cuál es la idea principal y si permite el desarrollo de las ideas secundarias. Entonces, eso también como tal lo vamos a escribir, cuál es la idea principal y si permite o no ideas secundarias. Y por último, vamos a agregar cuáles son los aciertos que consideramos que tuvo el autor en su texto. Los vamos a enlistar y vamos a justificarlos. Es decir, si escribimos que el acierto que tuvo fue un dato, vamos a escribirle por qué, ¿vale? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hablamos acerca de una reseña, como estamos dando un juicio, estamos dando desde cierto punto una postura, una opinión, debe ir sustentada. Porque, por ejemplo, si yo, Keira, opino acerca de un hospedaje, no podría decir que no me gustó solo porque no me gustó, sino más bien que tendría que decir que el hospedaje no fue una buena experiencia porque el check-in que hice o la hora de entrada todavía no tenían lista la reservación, que al momento en el que llegué al cuarto, la cama todavía estaba desarreglada, no habían hecho limpieza, es decir, ir sustentando la opinión que estoy dando porque no se trata de decir, no, no me gusta, porque no me gusta y ya, sino más bien de decir qué fue lo que ocurrió para que yo llegara a esta conclusión. O no, no lo recomiendo. ¿Por qué no? Sino más bien, no, no lo recomiendo debido a, y ya entonces doy toda la explicación. O lo contrario, sí, sí lo recomiendo ya que, y ya entonces indico qué es lo que pasó para que yo lo pueda recomendar. Entonces, como en esta tablita ya agregamos muchos elementos y mucha información, la vamos a ocupar para elaborar nuestra reseña comparativa. Es decir, la reseña comparativa sobre estos textos tiene que emitir un juicio positivo o negativo. Ustedes van a decir cuál es, si es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el lector o la lectora, en este caso yo, a través de la crítica que ustedes están dando de manera fundamentada, pueda orientar mi propio juicio. Entonces, van a considerar los siguientes elementos para elaborar dicha crítica o dicha reseña crítica. Lo primero, como en cada texto, es la introducción o entrada. Ahí van a agregar la referencia bibliográfica. Era algo que les comentaba la semana pasada. Para esta actividad, que es la 6, sí nos pide referencia, ¿vale? Entonces, si no agregan referencia, va sobre la rúbrica y sobre la calificación, porque para esta ocasión sí nos está pidiendo referencias, ¿vale? Entonces, una vez que ya agregamos la referencia, vamos a colocar un párrafo que nos introduzca al contenido de la reseña, es decir, una breve introducción para que nos demos una idea de qué va a tratar esta reseña. Paso número 2, desarrollo o cuerpo. En 2 párrafos de 8 a 10 renglones, cada uno elabora un resumen de los escritos que demuestre ideas principales y secundarias. Aquí como tal, recuerden que ya vimos los aciertos y deficiencias de cada artículo en todo lo que es esta tabla. Entonces los vamos a retomar para ponerlos aquí en este desarrollo o cuerpo. Y por último nos pide conclusión o cierre, es decir, en otro párrafo de entre 8 y 10 renglones vamos a redactar nuestra opinión global frente a los artículos y si vamos a recomendar la lectura de los mismos o no la estamos recomendando. ¿Por qué? ¿Por qué concluimos con esto? Porque en este desarrollo cuerpo ya dimos las razones por las cuales concluimos que lo recomendamos o no, ¿vale? Entonces, una vez que lo terminemos, vamos a agregar apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M02, módulo 2, S3 de semana 3 y AI 6, que significa actividad integradora 6. Y listo, eso es básicamente todo lo que conlleva esta actividad integradora 6. ¿Alguna duda? ¿Sí, Wendy? Eh, Asesora, disculpe, sí, en esta actividad 6 nos está pidiendo solo redactar, ¿verdad? En
documento de Word, no nos pide de manera oral como el anterior. Justamente para esta actividad integradora solo nos pide la escritura, no nos pide ni audio, no nos pide video, solamente es la escritura, es decir, lo que contenga el documento Word que acabamos de ver. Si Wendy, ¿tienes alguna otra duda? Veo tu manita levantada, por eso pregunto. Sí, asesora. Respecto al ¿cómo le puedo explicar? De dónde agarró la información? Dijo que ahí venía el enlace para acceder, ¿verdad? Se corta tu audio. ¿El enlace para qué, perdón? Dijo que en la actividad venía el enlace para acceder y de ahí mismo sacar la información. ¿Para hacer? Es que se escucha muy entrecortado, entonces no comprendo qué palabras utilizas. Am, si a lo que te refieres es si trae el enlace para leerlo, sí, aquí viene. En donde dice cómo lo realizaré es punto número 1. Aquí viene el enlace para que puedan leerlo y aquí viene el segundo enlace para que puedan leer cada uno de los artículos. Sí, justo eso. Gracias. Por nada. Sí, Elsa. Asesora, las referencias irían como lo indica el manual a la última página del documento. Para esta actividad, como les presentaba, ahorita ya dejé de presentar, pero nos las está pidiendo en lo que es la introducción. Muy bien, asesora, muchas gracias. Por nada. Ok, entonces creo que no hay otras dudas. Si ustedes que están viendo esta grabación tienen dudas, me lo indican por favor a través del correo de la plataforma. Aquí nada más van unos recordatorios antes de cerrar porque justo ya vamos cerrando. Recuerden revisar la rúbrica de cada actividad. Recuerden también que si van a solicitar una extensión de tiempo tiene que haber algún motivo justificante por medio. Es decir, se les solicita que ustedes organicen sus tiempos para entregar sus actividades antes de que se cierre la plataforma. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran entregar una actividad a las 11:59 de la noche, lo más probable que les pase es que se les cierre la plataforma. Eso no sería como tal un motivo que pudiera justificar. En cambio, si por ejemplo tuvieron alguna enfermedad o algún motivo que les impidió hacer la actividad para entregarla, entonces ahí sí les podría entregar una extensión de tiempo. Tendrían que decírmelo a través de la plataforma o a través de la mensajería, por favor, para que de esa manera pueda apoyarles. Y listo, básicamente eso es todo. Elsa, Wendy, ya que ustedes están en tiempo real, es decir, ahorita, ¿tienen alguna otra duda? ¿Y Elsa? Mi duda no es referente a los temas, asesora, nada más es aquí en la participación, por ejemplo, cuando pregunta y si yo le quiero decir que no tengo dudas, ¿también tengo que levantar la manita igual? Mm, ¿Sería de preferencia?
¿Sí? pero, ajá, me refiero a porque de repente, si alguien activa su micrófono al mismo tiempo y las dos dicen, no tengo dudas y yo escucho lo mismo, no voy a saber quién Ujú. lo dijo. Entonces, de preferencia, levantar la manita. Pero, no, si no queda ninguna duda, que con que no levanten la manita, yo ya tengo entendido que no hay ninguna duda. Ah, entonces no pasa nada si no le respondemos. No, Ok, gracias. por nada. Vale, entonces, como ya no queda, bueno, creo que sí. Te escucho, Wendy. Disculpe, asesora, respecto a lo que dice la compañera de la participación. eh, bueno, en el módulo anterior, la asesora anterior nos compartió una liga como para registrar la asistencia. En este no será necesario o cómo. Es que yo he revisado los recursos así a veces grabados y no me parece que lo vi en la rúbrica, no me parece que ha asistido a ninguna videosesión grabada. No sé si me Voy a explico. revisar lo que mencionas. Bueno, entiendo más o menos lo que dices. Ahí te voy a pedir por favor que cheques tu micrófono para la siguiente sesión porque se escucha muy entrecortado o no sé si sea tu internet, pero voy a revisar lo que me mencionas de la participación, es decir, por qué no te aparece, pero lo que voy asignando va dependiendo de su participación. Es decir, yo no suelo colocar una liga porque si, por ejemplo, ingresan 4 personas, pero solo participan ustedes dos y las otras 2 personas aún así se registran, no tendría como mucho sentido ponerles asistencia porque no hay una participación activa. Entonces yo aquí llevo mi registro de si ingresan y si participan. Entonces, no es necesario, en mi caso, colocar una liga de asistencia, porque no es solamente la asistencia, sino más bien asistencia y participación activa, los rubros que se piden para colocar esa puntuación extra. Pero voy a revisarlo. Si para la siguiente semana en el espacio aún no te aparecen, me lo indicas, por favor. Sí, asesora, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que creo que ya entré a una y la otra solo entré al final porque la semana pasada justo me confundí en la cuestión de horarios en que no es fijo, sino que puede variar. Y donde yo estoy son 2 horas de diferencia. Vale, entonces ahí me lo indicas en la siguiente semana si aún no te aparece la participación. Y bueno, ya que me indican que no hay alguna otra duda, un gusto interactuar con ustedes en este espacio, que pudieran ingresar, poder escucharlas con sus participaciones y aportaciones. Ahí les deseo una excelente tarde o noche, porque me menciona las horas de diferencia, por ejemplo, acá su compañera. Entonces, en caso de que puedan ingresar, estamos en la sesión del día viernes y será todo por el día de hoy. Hasta luego.